Sofonías, el profeta sagrado que reveló el plan divino de redención y transformación impactante en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. La palabra del Señor fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amaría, hijo de Ezequías. En un tiempo donde la luz del pueblo elegido había sido oscurecida por la corrupción y la idolatría, Sofonías se alza como un faro, ansioso por restaurar la conexión entre Yahvé y su pueblo. El templo de Jerusalén, lugar de encuentro sagrado, es ahora un campo de desprecio y olvido. Las calles estaban saturadas de lamentos, y él caminaba con el peso de la angustia. Los poderosos, en su arrogancia, ignoraban la opresión de los débiles. Escuchaba a los vendedores en el mercado reírse de los profetas pasados, aquellos que habían advertido sobre el juicio inevitable. La indignación crecía en su corazón como un fuego devorador. Esto no puede continuar, pensó. El cielo clama ante el clamor de su pueblo. Sofonías se retiró a un lugar tranquilo, donde se postró en oración. Oh Yahvé, escucha mi clamor, suplicó. El juicio está cerca, pero clamo también por tu misericordia. Envía al remanente hacia ti, que puedan hallar esperanza en medio de la tormenta. En medio de su súplica, el eco del mensaje empezó a resonar en su corazón. Debía advertir al pueblo sobre el día del Señor, un día de oscuridad y desolación, pero también de promesa y restauración. El día llegó cuando, frente a una concurrida asamblea, su voz resonó con la fuerza del trueno: el día del Señor viene, es cercano, un día de oscuridad, de nubes y densas tinieblas. La multitud, que había permanecido sorda a la voz de Dios, sintió un escalofrío. Algunos se encogieron, y otros se atrevieron a murmurar. Su advertencia era como un eco que reverberaba en las paredes de su conciencia. Reúnan a los humildes y busquen al Señor, continuó Sofonías, su voz elevada por la urgencia. Quizás encuentren refugio en el día del furor de Yahvé. Su palabra fue como una espada, cortando el aire pesado de la incredulidad. En Jerusalén y más allá, su mensaje resonaba, desafiando a Siria y Moab, recordando a todos que el juicio no conocía fronteras. La reacción fue variada, algunos reían con desdén, otros comenzaban a sentir el llamado a la penitencia. Un pequeño grupo de fieles se formó alrededor de Sofonías, sus corazones ardían de esperanza y expectación. A pesar de la ira, les dijo, una chispa de luz permanecerá. El remanente de Israel será purificado, y ante las naciones, será un testimonio del poder de Dios. A medida que el ambiente se tornaba más tenso, Sofonías exclamó: el Señor está en medio de ti, poderoso. Se regocijará sobre ti con alegría. Pero, ¿quién estará listo cuando el día del Señor llegue? El silencio era palpable. Cada rostro reflejaba la lucha interna entre la incredulidad y el anhelo de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Sofonías no es solo un canto de advertencia, sino un llamado ferviente a la redención. El pueblo de Judá se encontraba a un cruce de caminos, uno que podía conducir a la perdición o a la salvación. La luz de la esperanza brillaba tenue, pero seguía viva. Cada respiro de Sofonías traía consigo la posibilidad de un renacer. ¿Respondería la nación a la voz que clamaba en el desierto? ¿O perseverarían los corazones endurecidos en su rebelión? La respuesta aguardaba, envuelta en las promesas divinas, esperando ser desvelada. Sofonías, el profeta sagrado que reveló el plan divino de redención y transformación impactante el día del Señor se acercaba, y Sofonías, agitado en su espíritu, sintió la urgencia de su misión cada vez más intensa. Las calles de Jerusalén estaban alborotadas, pero la risa era un eco vacío, la risa de aquellos que ignoraban lo que estaba por venir. El profeta se movía entre la multitud, sintiendo la indiferencia de los corazones endurecidos, como piedra, y el llamado divino resonando en su interior. Oh, pueblo de Judá, despierta, clamaba Sofonías, su voz subía con una mezcla de dolor y pasión, retumbando entre las murallas. Las palabras volaban como palomas, cruzando barreras de incredulidad,
pero muchos aún se resistían a escuchar. ¿No ven? El día de llave está cerca, está a la puerta, y será un día de ruin destrucción sobre aquellos que han seguido caminos corruptos. Sus advertencias, sin embargo, comenzaron a encontrar eco en un grupo creciente de oyentes. Los corazones de los humildes empezaban a conmoverse. Sofonías sentía como la esperanza empezaba a brotar entre aquellos que, a pesar de las sombras, anhelaban la luz. Algunos se unieron a él, buscando consejo, preguntándose cómo podrían encontrar la gracia del Señor en días de juicio. Escribe estas palabras, les dijo Sofonías, deseando que la historia de su pueblo no se borrara en la memoria. El remanente encontrará refugio. Porque, en la noche de oscuridad, hay promesas de redención. El Señor no ha olvidado a su pueblo. Mientras las multitudes discuten entre murmullos de preocupación y burla, Sofonías no podía quitar su mirada del templo. Un lugar que una vez brilló con la gloria de Dios, ahora había sido mancillado por la idolatría. En sus entrañas, la tentación de dudar de la fidelidad divina luchaba contra la verdad que él conocía. El mismo Dios que prometió juicio es el Dios de la restauración, él no desampara a su pueblo. Esa noche, mientras oraba en la oscuridad de su habitación, se le dio una visión. Un paisaje desolado se abrió ante él, pero en el horizonte, un giro sorprendente comenzó a tomar forma. He aquí, el día que viene será como un sol radiante después de la tormenta, y sobre los que confían en mí, la salvación florecerá, escuchó decir a una voz suave como el viento. Este mensaje lo llenó de asombro, y se sintió impulsado a compartirlo. Al día siguiente, en la plaza, se volvió a levantar. Con los ojos llenos de fervor, dijo, no todas las esperanzas están perdidas. Porque así dice el Señor, no temeréis, oh remanente de Israel, pues yo estaré en medio de ustedes para restaurar. Les daré un futuro y una esperanza. Los corazones comenzaron a latir con un nuevo fervor. Algunos levantaron sus manos, con lágrimas, agradeciendo por un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Podría ser posible que aún existiera un camino de regreso? Un camino que no solo los traería a la salvación del juicio, sino que también los llenaría con la gracia que tanto necesitaban. Pero justo cuando la atmósfera de esperanza comenzaba a solidificarse, Sofonías sintió un cambio. Un murmullo en la multitud. Los líderes religiosos, aquellos que deberían ser los guías del pueblo, comenzaron a acercarse con rostros oscuros. ¿Quién es este hombre que perturba nuestra paz?, como cuestionaron, llenos de ira y desdén. A medida que el conflicto entre las verdades del cielo y las mentiras de la tierra aumentaba, la tensión eléctrica de la variedad de emociones era palpable. Sofonías, firme en su propósito, supo que este enfrentamiento era inevitable. Su corazón clamaba por ellos, pero también sabía que un momento decisivo se acercaba. Y en el día del Señor, continuó, con determinación renovada, habrá un juicio, pero también un llamado a la salvación. Guardad vuestros corazones, porque el Dios que castiga es el Dios que abraza. La multitud contenía la respiración, y Sofonías aguardaba, consciente de que, en ese instante preciso, la historia cambiaría. ¿Escucharía él? ¿Pueblo la verdad? ¿Sabrían reconocer el amor que trazaba su soberanía en medio de la tormenta? El destino del remanente aún colgaba en la balanza de la elección. Un sonido distante retumbó, como si el mismo cielo comenzara a manifestarse. Sofonías se volvió para observar el horizonte, y supo en su corazón que la respuesta del pueblo a esta advertencia divina determinaría no solo su futuro, sino el de toda una nación. Y así pensó, había llegado el momento para la promesa de Dios, pero el camino trazado aún estaba por ser revelado. El aire se tornó pesado con una mezcla de ansiedad y expectativa, mientras Sofonías sentía que el clamor de su alma resonaba en el silencio expectante de la multitud. El tiempo de la decisión ha llegado, pensó. Su corazón latía con fuerza, notando cómo los ojos de algunos se volvían hacia el templo, ese lugar que había sido la joya de Israel, ahora yermo y abandonado por la gloria del Altísimo. «Oh, pueblo mío», exclamó con fervor y tristeza, «dejad atrás los ídolos que os han cautivado. ¿Acaso no sabéis que el juicio de Dios se cierne sobre ti como un ave de rapiña? Pero en este clamor de desesperación también hay un refugio, una promesa, se dice, invocaré el nombre de Jehová, y yo le responderé, y estaré con él en la angustia». Las palabras fluyeron como un río viva, recordando a su pueblo que aún había esperanza. Sin embargo, los líderes religiosos no se quedarían de brazos cruzados. «¿Por qué hablas de redención cuando la ley no lo permite?», gritó uno de ellos con tono burlón.
Eres solo un profeta más, el eco de un Dios que nos ha abandonado. Risas sarcásticas se entrelazaron con los murmullos de preocupación, marcando un contraste doloroso frente al mensaje que Sofonías profería. Señor, otórgame valor, sostenía en su corazón, mientras su mirada se alzaba hacia el cielo, clamoroso por la intervención divina. Él sabía en lo profundo de su ser que cada palabra que pronunciaría podría consagrar su destino y el de su pueblo. Porque así dice el Altísimo, buscaré a mis ovejas y las reuniré, proclamó, una luz de fe brillando en sus ojos. El remanente hallará su camino de regreso a la casa del Señor. A medida que las tensiones aumentaban, algunas personas comenzaron a murmurarse entre ellas, reconociendo un atisbo de verdad en las palabras del profeta. Eran los que ya no podían soportar la hipocresía de su liderazgo, los que anhelaban un verdadero encuentro con el Dios de sus padres. Sofonías sintió que su corazón se alentaba al ver a algunos de ellos acercarse, inclinando sus rostros en señal de humildad y súplica. Pero, como un estruendo, una voz dolorosa cortó el aire. «Cállate», vociferó uno de los ancianos, «serás la ruina de Jerusalén. La ira de nuestros dioses previene tu acceso a que debéis ser». Las palabras, afiladas como espadas, atravesaron la atmósfera de esperanza. Sofonías sentía el frío que se extendía en sus entrañas, pero no podía ceder. «¿Qué es lo que nos ha traído a este abismo?», preguntó, su voz resonando con curiosidad ferviente. «¿Acaso no hay cierto temor a Yahvé? En su justicia hay gracia, y en su ira, compasión. Humilde», continuó, «recordad lo que dijo el profeta Joel, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». En ese momento, un murmullo comenzó a crecer. Un fervor espiritual parecía fluir a través de la multitud, los corazones de algunos comenzando a tambalearse. Sofonías, sintiendo la fragorosa vibración del cielo en su ser, supo que el momento estaba cerca. Aún en la tormenta, su amor es como un faro luminoso. Él nos está llamando de regreso a casa. La multitud vaciló, sorprendida por la declaración del profeta que iluminaba el eco de sus corazones cautivos. «¿Quién se atreverá?», rogó Sofonías. En la distancia, un rayo de luz rasgó el cielo, como una señal del juicio que estaba por venir, mientras una voz resonante, más fuerte que el tempestad, se oía sobre el bullicio. «¿Podéis ver lo que está a la puerta?». De repente, una nube oscura surgió en el horizonte, el inmediato reconocimiento se extendió entre los presentes. Sofonías estaba convencido de que este fenómeno del tiempo había sido predicho. «El día del Señor será grande y terrible, ¿quién podrá sostenerse en su presencia?». Y al borde de esa revelación, se detuvo un instante. «Aún es tiempo de arrepentimiento, pueblo de Judá. Pues en su justicia, Él proveerá un camino en medio de esta calamidad. Escuchad la voz del Dios que llama, porque hay más en su plan». La multitud se mantenía en tensión, cada alma atrapada entre el miedo y la esperanza, lo sagrado entrelazándose con lo efímero, pues aún había un indicio de promesas futuras. La multitud tembló como hojas al viento, cada corazón latiendo en un mismo compás de inquietud. Sofonías, observando la oscuridad creciente en el horizonte, sintió como el Espíritu Santo lo empujaba hacia la voz de Dios que aún resonaba en su interior. «Convocad a los ancianos de tu pueblo, juntos debemos buscar el rostro del Altísimo», gritó, su voz desbordando el fervor que ardía en su pecho. Los rostros de la gente se tornaron de preocupación a determinación. Algunos ancianos, tocando sus corazones, comenzaron a acercarse, el peso del desafío se dibujaba en sus frentes. Sofonías vio en ellos la lucha interna entre la fidelidad que habían jurado a sus tradiciones y la revelación del Dios que pedía sinceridad y arrepentimiento. «¿Seréis hombres de coraje y fe?», preguntó, «¿qué estáis esperando para clamar a aquel que ha creado los cielos y la tierra?». En ese momento, un grupo pequeño, pero valiente, comenzó a alzar sus voces en un clamor sincero, invocando el nombre de Jehová, apenas un murmullo al principio, pero creciendo en fervor. «Perdónanos, oh Señor, porque hemos pecado ante ti». Era la súplica de un pueblo hastiado de la miseria de sus caminos torcidos. Pero de lo lejos, la voz burlona del anciano interrumpió de nuevo: «No es tiempo de llantos ni oraciones, joven profeta. ¿Acaso no ves el temor que se cierne? La fe se ha ido, y el juicio es inminente». «Pero aún hay tiempo», replicó Sofonías con resolución. «El Señor ha prometido que en su ira, se acordará de la misericordia. Él anhela que nos volvamos a Él». Su voz resonó con poder, era como si cada palabra portara el peso de la verdad y la esperanza del cielo.
Mientras la nube oscura se acercaba, un rayo partió el cielo de forma gloriosa, iluminando un instante brillante. Sofonías cerró los ojos, podía casi sentir la presencia de Dios, envolverlo como una solución a la tormenta. ¡Oh, pueblo! Escuchad. En el día de la angustia, el Señor estará cerca. Él levantará un estandarte de salvación. No temáis, porque debéis ver su gloria manifestarse. Un estremecimiento recorrió a la multitud. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de su propia condenación, mientras otros se aferraban a la incredulidad. Era un escenario cargado de dualidad. En el corazón de Sofonías, el fuego del espíritu avivaba la fe de que el pueblo despertaría. Podéis escuchar, insistió, el rebaño perdido está clamando por su pastor, lo que es redención se está acercando. Recordad lo que está escrito en el libro de Deuteronomio: si te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, entonces Jehová, tu Dios, volverá a tener compasión de ti. Una voz resonante retumbó desde la nube negra, un eco de advertencia y llamado. Sofonías contuvo la respiración, sintiéndose partícipe de un misterio divino. Las palabras de Joel le llenaron los labios: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. En los ojos de los congregados, un chispazo de entendimiento iluminó la penumbra. Algunos comenzaron a alzar sus brazos, ya no solo en súplica, sino también en búsqueda. El terror de asumir la realidad cercana era eclipsado por la visión de una gloria inminente. Recordad, en medio del caos hay un camino de salvación. La promesa está entre nosotros, el perdón es posible, proclamó Sofonías, consciente de que su desafío era tanto espiritual como terrenal. Aquellos que aceptaban las palabras de aquel profeta comenzaron a manifestar un deseo ferviente de reconciliación. Y así, en medio de la oscuridad que se cernía, un remanente se levantaba. Los corazones estaban al borde de romper, y Sofonías intuyó que el clima de la promesa estaba cerca de cumplirse. En esta confusión, el Señor hará maravillas, murmuró mientras el viento soplaba, llevando consigo sus palabras como un eco a los confines de Judá. Porque, en su soberanía, Dios siempre ha tenido un plan, y en la penumbra veremos la luz resplandecer. Escuchad, que el tiempo se acerca. Para que quizás, todavía haya esperanza en esta encrucijada de la historia. Las nubes se congregaban con una intensidad aterradora, y el viento comenzaba a alzarse, silbando entre las ramas de los olivos. Sofonías, sintiendo el ardor del purificado propósito de Dios, no pudo evitar mirar a los rostros que lo rodeaban. Algunos mostraban un nuevo brillo en sus ojos, mientras que otros permanecían aturdidos, atrapados en la incertidumbre de lo que estaba por venir. Despertad, oh pueblo de Judá, clamó Sofonías, su sobrenombre reverberando, parecía que el nombre mismo se volvía eco de un llamado urgente. El cielo y la tierra dan testimonio de la inminente llegada de nuestro Creador. No temáis, porque el Señor está en medio de nosotros. Sepan que el juicio no es el final, sino un nuevo comienzo para aquellos que se vuelven a Él. Los ancianos, que una vez dudaron, ahora estaban a su lado. Uno de ellos, llamado Joram, se adelantó, su voz temblando bajo la presión del temor y la fe. ¿Qué señales esperaremos, profeta? ¿Cómo podremos distinguir su intervención en medio de este caos? Ah, Joram, respondió Sofonías, las señales de Jehová son inconfundibles. Como está escrito en la Escritura, Él mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, Joel 2:30. Pero recordad que en la esperanza también hay promesas. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, Joel 2:32. Mientras hablaba, la oscuridad parecía palpitar, y en su interior, Sofonías sentía un impulso divino, la voz de Dios resonaba en su mente, guiándolo a las palabras correctas. Debemos unirnos en clamor, en un llamado válido y sincero. La pasión del Altísimo está sobre nosotros para traer redención. De pronto, un estruendo sacudió el suelo. La multitud se encogió, y el cielo parecía abrirse para revelar una luz brillante al fondo de la oscuridad. Era como si la voz de Jehová estuviera brotando desde el abismo mismo, resonando con autoridad. Fue entonces cuando la voz de Sofonías se elevó por encima del estruendo: «He aquí, viene el día de Jehová, lleno de grandes maravillas y juicio. Si volvéis vuestros corazones a él, hallaréis refugio». Bajo la unción del Espíritu, comenzó a profetizar sobre el futuro, y las palabras fluyeron con una frescura que cautivó la atención de todos. En aquel día,
dice el Señor, difundiré mi Santo Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Los murmullos de asombro se extendieron por el grupo. Los ancianos comenzaron a intercambiar miradas de esperanza, mientras los jóvenes, sedientos de una conexión auténtica con Dios, alzaban la cabeza en expectativa. Sofonías sintió que el aire se cargaba de un poder transformador. En medio del miedo y la desesperación, estaba surgiendo un nuevo pueblo. Mientras todo esto ocurría, de repente, una figura vestida de luto apareció entre la multitud. Era Damaris, una mujer que había perdido a su hijo en la tristeza de su camino. Ella levantó su voz en un lamento desgarrador: «Oh, Jehová, mi corazón quebrantado busca tu ayuda. ¿Dónde hallaré consuelo en esta tormenta?» Sofonías, inspirado, respondió: «Oh hermana, en medio de tu lamento hay un Dios que escucha. Tu dolor no es en vano, por cada lágrima hay una promesa de restauración. El Dios que consuela a todos los que están tristes, 2 Corintios 1:3, está aquí». La multitud, sintiendo el peso de la gracia sobre ellos, comenzó a reconocer que no estaban solos. Ahí, en el clamor de su arrepentimiento y desesperación, había algo bello surgiendo, un anhelo de abrazar la misericordia de Dios que se encontraba a la puerta de sus corazones. En ese momento de unión y fervor, una luz intensa surgió de las nubes, como si la gloria de Dios se manifestara, llenando cada espacio de temor con esperanza. Sofonías, mirando hacia lo alto, entendió que en la penumbra de la tribulación, el plan soberano de Dios no solo era un juicio, sino una invitación a la redención. Mirad. Ya se acerca la hora de los grandes milagros. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, Jeremías 31:31, y en este pacto, su fe permanecerá entre nosotros. Las maravillas de su poder se manifestarán para aquellos que le busquen en espíritu y verdad. Así, mientras el cielo resonaba con el eco de la gloria divina, la multitud, envuelta en un nuevo fervor, sintió que su historia estaba a punto de cambiar. La esperanza brillaba en sus corazones, y en ese clamor, la promesa del Altísimo comenzaba a cumplirse. Pero todavía había un misterio que se escondía bajo la superficie, un susurro sagrado que decía: «¿Pero qué preparará el Señor para aquellos que perseveran en su búsqueda?». El aire se volvió palpable, cargado de un asombro que hacía eco de la manifestación divina. La multitud, atenta a cada palabra de Sofonías, sentía que la atmósfera se llenaba de un propósito sagrado. Después de todo, se reunían no solo como un grupo de temerosos, sino como un pueblo en busca de la restauración que solo el Altísimo podía traer. «Siempre habrá esperanza en nuestro Dios», exclamó Sofonías, levantando sus manos hacia el cielo, donde los relámpagos comenzaban a iluminar la oscuridad. «Si erais rechazados, seréis aceptados. Si estuvisteis en desolación, seréis levantados. Entonces, ¿dónde está vuestro corazón? Confiad en el Señor y renaced». Los ojos de Damaris, llenos de lágrimas, se iluminaban con cada palabra. Ella recordó las promesas que su pueblo había recibido: «No está escrito, el quebrantado de corazón, él salvará». Salmo 34:18. La fe comenzó a florecer en su pecho, disipando el dolor que había oprimido su ser. Comenzó a murmurar en voz baja, clamando al Dios que había estado lejos, pero cuya presencia ahora era palpable. Mientras la multitud comenzaba a responder, otros se levantaron, compartiendo sus propios testimonios de angustia y esperanza. Un joven, llamado Eliab, tomó la iniciativa de hablar. «Yo solía dudar, pero al escuchar la voz del profeta, he resuelto en mi corazón que no hay mayor amigo que nuestro Dios. Él es nuestro refugio en tiempos de tribulación». Su voz resonaba con convicción, y los murmullos se transformaron en un grito liberador de fe colectiva. El sonido de alabanzas comenzó a elevarse como un suave viento, fluyendo a lo largo de la asamblea, mezclándose con el repicar del trueno. Sofonías sentía que el poder del Espíritu Santo llenaba el lugar, como las aguas cubren el mar. «He aquí, el tiempo de la restauración ha llegado, y en este tiempo, será como dice el profeta Ezequiel: yo haré sobre vosotros llover lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán». Ezequiel 34:26. A medida que las palabras del profeta brotaban, un silencio sagrado se estableció. La luz que emergía del cielo pareció intensificarse, y una figura angélica apareció en el umbral de las nubes, iluminando el rostro de Sofonías y la multitud con una resplandeciente gloria. Su mensaje pronto llegó en un eco celestial: «Pueblo mío, el Señor ha escuchado el clamor de su corazón».
Mi voluntad está por manifestarse en medio de ustedes. Cada palabra era como un beso divino sobre su espíritu. La mujer que antes estaba en luto ahora encontraba fuerzas en medio de su duelo, y los jóvenes, tocados por la gracia, se llenaban de fe. Era un momento de cambio. Sofonías, sintiendo la unción poderosa, se dirigió nuevamente a su gente. No está escrito entre ustedes que aquellos que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Es el tiempo de la cosecha. En este amanecer, cada lágrima será como una semilla sembrada en la gracia. Un estremecimiento recorrió a la asamblea cuando Sofonías continuó: el día se aproxima, el día de nuestra redención. Mirad, ciudad de Judá, la gloria de Jehová será revelada, y cada corazón sincero será transformado. Este temor y este juicio que ven, solo sirven como preámbulo a un nuevo pacto. Mientras las luces comenzaban a danzar en el cielo, y los ecos de la adoración resonaban en cada rincón, el profeta sintió en su interior que algo trascendental se desataba. Definitivamente había un misterio en el aire, un secreto divino aguardando revelarse, como el murmullo de un viento suave que preparaba el corazón de su pueblo para lo que estaba por venir. ¿Pero qué sucederá cuando el Señor manifieste su delicia en este nuevo pacto? ¿Y quién se atreverá a cruzar el umbral de su gloria? Así, con estas preguntas vibrando en el aire, la multitud se encontró en la cúspide de la expectativa. Cada corazón latía con un nuevo fervor por las maravillas que el Altísimo aún tenía por revelar. El clamor de la multitud resonaba en el aire como un eco de esperanza. Sofonías contempló el rostro de su pueblo, cada expresión reflejando una mezcla de emoción y anhelo. El ángel que había aparecido parecía brillar con un misticismo que incitaba a la reverencia. Las palabras del mensajero divino aún resonaban en sus oídos, y una nueva convicción brotaba en su ser. «Escuchad, gente de Judá», gritó Sofonías, su voz elevándose sobre el clamor de alabanza. «El tiempo señalado ha llegado, el tiempo donde aquellos que buscan hallar su paz en el Señor serán renovados. Venid a las aguas, quienes tenéis sed, y bebed del manantial que jamás se agota». Isaías 55, 1. Las lágrimas que antes eran signo de lamento ahora se convertían en símbolo de la promesa inminente. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la fragancia de la esperanza. Damaris, plenamente reanimada por la presencia divina, se unió a los demás, junto al joven Eliab que había inspirado a tantos. «La gloria del Señor se manifestará en entre nosotros», proclamó Eliab, mientras levantaba sus brazos hacia el cielo. ¿Acaso no es tiempo de alegrarnos, de reír, porque nuestro Dios está con nosotros? La multitud, ahora unida como un solo cuerpo, comenzó a avanzar hacia el altar, como si la misma tierra temblara bajo sus pasos en respuesta a su fe viviente. Había entre ellos una fe tan intensa que la atmósfera se cargaba de poder. Muchos se arrodillaban, mientras otros danzaban, sintiendo que las cadenas de la opresión se rompían ante la llegada del nuevo pacto. Sofonías tomó un profundo aliento y, aún con la mirada hacia el cielo, proclamó: «El Señor ha prometido, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11. Hoy, ese futuro comienza a revelarse en esta asamblea. El cielo, que anteriormente había sido un manto de nubes oscuras, comenzó a abrirse, y rayos de luz dorada descendieron como un abrazo celestial. La multitud observaba asombrada, sintiendo que la presencia del Altísimo descendía en medio de ellos. Un murmullo de asombro y reverencia se extendió a través del pueblo, mientras cada uno palpitaba ante la realidad de lo que estaba sucediendo. En aquel momento, Sofonías sintió que el viento soplaba con mayor fuerza, trayendo un mensaje del cielo. «Escuchad, pueblo mío», gritó el profeta, «el Señor ha determinado restaurar las vidas quebrantadas, y cada ruido de júbilo que sale de vuestra boca hace eco en los cielos. El nuevo pacto traerá una nueva esperanza, una esperanza que se elevará como el alba». Un rayo de luz repentinamente iluminó la tierra y muchas voces comenzaron a elevarse formando una armonía que parecía resonar con los ángeles del cielo. Pero en medio de esta celebración, una inquietud creció en el corazón de Sofonías. «El nuevo pacto», pensó, «¿qué es lo que el Señor desea que entendamos profundamente? ¿Qué significará para nosotros, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver?» Mientras las alabanzas continuaban, y la gloria del Señor llenaba el lugar como agua en una tinaja, Sofonías supo que el tiempo de revelación se acercaba. La pregunta que resonaba con fuerza en su espíritu era si su pueblo estaba preparado para cruzar el umbral hacia una nueva dimensión de su relación con Dios.
Podrán soportar la fulgurante luz de su gloria. Con cada latido y cada clamor, el misterio del nuevo pacto se desvelaba, prometiendo algo más grande de lo que jamás habían conocido. El corazón del profeta palpitaba con la carga de un mensaje inminente, uno que traería no solo restauración, sino transformación radical. Pronto entenderán, murmuró para sí mismo mientras el eco de la adoración vibraba aún en sus oídos, la maravillosa obra que el Señor ha preparado para nosotros, un camino que guiará a muchas almas a su redención. El cielo continuaba brillando con una gloria inigualable, y la multitud permanecía sumida en un éxtasis de alabanza y adoración. Sofonías, sintiendo la atmósfera cargada de poder, se movió entre el pueblo, tocando las manos de aquellos que aún dudaban, transmitiéndoles la certeza del amor de Dios. Temed no, pues Dios está en medio de nosotros, exclamó con fervor. Él es nuestro refugio y fortaleza, y en él hallamos protección. El eco de sus palabras atravesaba las corrientes del viento y se elevaba como un incienso al cielo. En ese momento, algunos comenzaron a contar sus historias de apuro y angustia, relatos de bendiciones pasadas y de lamentos que parecían haberse olvidado. Las voces sonaban como un río que fluía, creando una sinfonía de anhelos y esperanzas en ese sagrado lugar. ¿Quiénes son los que se han postrado ante el altar?, preguntó un anciano de voz temblorosa. ¿Serán los que buscan hallar la herencia prometida? Dejad que se levante la alabanza del remanente fiel. La multitud resonó con un grito, amén. La convicción se apoderaba de ellos, y el espíritu de restauración parecía recorrer como fuego ardiente entre la multitud. Mientras el clamor crecía, Sofonías sintió una ola de poderosa unción en su ser. ¡Oh pueblo de Judá! El Señor no solo viene para restaurar, clamó con una voz que retumbaba en sus corazones, Él viene para transformar los corazones de piedra en corazones de carne, como lo prometió en Ezequiel 36, 26. La multitud se estremeció ante esta revelación, cada uno sintiendo la verdad penetrar en su interior. Y entonces, como si se abrieran los cielos aún más, la figura del ángel brilló ante ellos de nuevo. Su esplendor iluminaba el entorno, trayendo con él una paz sobrecogedora. No temáis, oh benditos de Jehová, dijo el ángel con una voz suave pero firme. He aquí, el tiempo del cumplimiento ha llegado. No solo seréis restaurados, sino que seréis un pueblo olvidado por el dolor, transformado y renovado. Los corazones empezaron a arder con una anticipación palpable. La promesa de lo que vendría era casi densa en el aire. Sofonías miró a su alrededor y vio rostros iluminados por la esperanza. Sin embargo, una parte de su ser seguía inquieta. ¿Entienden realmente el significado de este nuevo pacto? ¿Están listos para los cambios que el Señor ha decidido traer? Las visiones de un futuro brillante comenzaron a despegar en su alma. El nuevo pacto, pensó, será más que liberación de opresión. Seremos transformados no solo en nuestra condición exterior, sino también en nuestra esencia. Su mirada se centró en Damaris y Eliab, quienes eran símbolos de la nueva generación que surgiría de aquel avivamiento. Mientras el culto continuaba, la certeza de que algo monumental estaba a punto de gestarse crecía en cada corazón. Sofonías elevó su voz de nuevo, mirad, el Señor ha prometido, he aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará, no lo notaréis. Isaías 43, 19. Este nuevo pacto traerá consigo un derramamiento del Espíritu que transformará la vida en cada hogar, en cada calle, en cada corazón. Y será un testimonio del poder redentor de nuestro Dios. La multitud se unió en un grito jubilosamente, y fue en ese momento de alabanza colectiva que Sofonías supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaban listos para recibir lo nuevo? ¿Podrían aceptar lo que el Señor les revelaría? Las dudas de los días venideros se alzaban como sombras en el horizonte. En el profundo silencio posterior a la alabanza, el Señor susurró a su corazón, pronto les daré una luz nueva, no será como la que han conocido, será el fuego de mi presencia. Sofonías cerró los ojos, sintiendo el peso de la asignación que se avecinaba. Pronto entenderán, meditó mientras el aire vibraba con los ecos de aquellos que aguardaban la transformación. La gloria de Dios era certera, pero la pregunta seguía retumbando en su interior, ¿cuál sería la verdadera naturaleza del nuevo pacto que Dios había prometido? El misterio solo comenzaba a desvelarse, y él estaba listo para ser un instrumento en el vasto plan de redención del Altísimo. El murmullo de la multitud seguía resonando, mientras la presencia del ángel se desvanecía lentamente, dejándolos a todos imbuidos de un asombro reverente. Sofonías,
con su corazón palpitante, sintió que la atmósfera cambiaba, como si de las profundidades de su ser emergiera una voz que requería atención. «Escuchad, oh pueblo amado», comenzó a decir. «El Señor nos llama a un compromiso nuevo y profundo. La gloria que hemos presenciado no es solo para deleitar nuestros corazones, sino para prepararnos para lo que vendrá. Aún hay un camino que recorrer antes de que se cumpla completamente lo que el Altísimo ha prometido». Mientras hablaba, un viento suave soplaba entre ellos, llevando consigo un murmullo de confirmación. Sofonías levantó la mirada a las nubes que se dibujaban en el cielo azul, cada sombra extendida como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Su mente se llenó de visiones antiguas. ¿Recordáis el tiempo de Moisés? Él guió a nuestro pueblo hacia la libertad, y así como el Señor estuvo con él, también estará con nosotros. Éxodo 34, 24 dice que Él enviará su temor entre los pueblos, será nuestra defensa. Damaris, una joven que había estado entre la multitud, sintió que una chispa de fervor resplandecía dentro de ella. Se levantó, su voz temblando de emoción. ¿Cómo podemos prepararnos, profeta? Si el nuevo pacto está ante nosotros, ¿qué pasos debemos seguir para recibirlo? Las palabras de Damaris eran un eco de la ansiedad compartida que bullía en los corazones de muchos. Sofonías se sintió impelido, el amor de Dios fluyendo a través de sus venas mientras respondía: primero, debemos arrepentirnos. El Señor busca corazones honestos que se vuelvan a Él. Jeremías 29, 13 asegura que si le buscamos con todo nuestro corazón, lo hallaremos. Aceptemos la transformación que está por venir con manos abiertas y corazones dispuestos. La multitud comenzó a murmurar entre sí, algunos con lágrimas en los ojos, otros, con rostros decididos. La expectativa se palpaba en el aire. Sofonías levantó su voz de nuevo, llamando a que se unieran en oración. En un solo corazón, un solo clamor, elevaron sus voces al cielo: Señor, transforma nuestras vidas. Haz de nosotros el pueblo que has anhelado que seamos. Que tu voluntad se asiente en nosotros. A medida que su súplica resonaba, varias llamas comenzaron a danzar en el fervor sagrado. Era ese fuego divino que venía a purificar, a convocar el poder del nuevo pacto. Sofonías, mientras observaba este acto de entrega, entendió que la verdadera gloria de Dios no solo sería un espectáculo de asombro, sino una profunda transformación espiritual que habitaría entre ellos. De repente, Sofonías sintió un estremecimiento, una presencia divina que sobrepasaba su entendimiento llenó el lugar, y el ángel de Dios apareció nuevamente, pero ahora con una misión específica: he aquí, el tiempo se acerca en que la manifestación de la promesa tomará forma. La voz celestial resonaba como un trueno suave y poderoso. No solo se restaurarán corazones, sino que también se levantarán profetas entre vosotros, y sus voces serán como trompetas que anunciarán el propósito de Dios a las naciones. Los rostros se volvían pálidos y brillantes al mismo tiempo, ya que entendieron que el compromiso renacía en ellos. Sofonías, abrumado por el poder de la revelación, comprendió que su papel iba más allá de ser un simple orador, sería el heraldador del nuevo pacto, un instrumento del cambio que el Señor comenzaría a trabajar en su medio. Mientras el ángel se desvanecía gradualmente, Sofonías se sintió lleno de un profundo sentido de propósito, pero una pregunta acechaba en su mente: ¿estamos listos como comunidad para abrazar este llamamiento que contendrá desafíos aún desconocidos? El misterio se mantenía como un velo sobre el futuro, y aquellos que habían sido reunidos sentían que sus corazones latían en un mismo compás. La promesa del Señor se acercaba, y con ella, la pregunta de su respuesta al llamado divino. El cielo sobre Jerusalén se oscureció, y un aire de reverencia envolvió a la multitud. Sofonías, sumido en la poderosa presencia de Dios, miró a su pueblo con una mezcla de amor y ansiedad. «Aguarden, oh hijos de Judá», proclamó con firmeza. «El tiempo del cambio ha llegado, y el Señor está a las puertas de hacer algo nuevo. No os dejéis llevar por el miedo, sino permitid que el arrepentimiento sea el pilar de nuestra transformación». La angustia en los corazones de aquellos reunidos parecía desvanecerse lentamente, reemplazada por una creciente anticipación. Sofonías sintió que sus palabras eran como semillas sembradas en tierras fértiles, listas para germinar. Así como Moisés llevó a nuestro pueblo fuera de Egipto, nosotros también seremos guiados hacia la libertad, pero con un nuevo pacto que Dios establece dentro de nosotros. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros mostraban lágrimas rodando por sus mejillas. El fuego del Espíritu se encendía, avivando el alma de cada asistente. Sofonías sabía que este momento era crucial, el destino de Judá dependía de su respuesta.
Recordad, continuó, el nuevo pacto no será como el anterior, donde la ley estaba grabada en piedra. Este pacto estará en nuestros corazones, y seremos su pueblo, y él será nuestro Dios. El eco de sus palabras retumbó, resonando como un tambor sagrado en cada corazón, despertando recuerdos de promesas olvidadas. Oh, escudriñad vuestros corazones, instó, él apela a cada uno de vosotros. La transformación viene a nosotros, pero debemos elegir caminar en su luz. Entre la multitud, la joven Damaris se adelantó, el rostro brillando de determinación. Profeta, ¿cómo podemos saber que somos dignos de este nuevo pacto? ¿Que sí hemos fallado en el pasado? Sofonías, viéndola con amor paternal, respondió, no es nuestro merecimiento lo que asegura esta promesa, sino la bondad infinita de nuestro Dios. Isaías declaró, aunque los montes se quitasen, y los collados temblasen, no se apartará de ti mi misericordia, Isaías 54, 10. En cada caída, hay una invitación a levantarnos nuevamente hacia la gloria que Él ha prometido. Las palabras de Sofonías atravesaron las barreras de la desesperanza, y muchos comenzaron a darse cuenta de que lo que parecía irreparable podía ser restaurado a través de la fe. La multitud se murmuraba entre sí, brazos alzados, almas anhelantes. Sofonías continuó, recordando, el tiempo de la renovación aún está por llegar, pero debemos prepararnos. El Dios que ha comenzado la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo Jesús. Mientras hablaba, la oscuridad que antes parecía opresiva comenzó a disiparse y la luz de la esperanza se filtraba entre las sombras. Sofonías sintió un impulso poderoso, el tiempo era inminente, y el mensaje del cielo debía ser entregado. Con voz resonante, dijo, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿De verdad deseamos la transformación? Entonces, unámonos, acudamos al altar, donde hallaremos el poder que restaura y redime. Este es nuestro momento. A medida que la multitud comenzó a moverse, sus corazones latían al unísono, como un solo cuerpo comprometido ante el Creador. En el altar, comenzaron a arrodillarse, suplicando por gracia, anhelando experimentar aquel nuevo pacto que traería la salvación y la transformación a sus vidas. Él recogerá cada lágrima y cada súplica, murmuró Sofonías, mientras se unía a sus compatriotas en oración, pues en la fidelidad de su promesa hallaremos nuestra fortaleza. La atmósfera se tornó densa con la presencia del Espíritu Santo, mientras las hogueras de adoración se encendían, elevando clamor entre el pueblo. Sofonías, sintiendo el ardor celestial en su interior, supo que el eco del cielo estaba recorriendo Jerusalén. De repente, el ángel que había aparecido anteriormente se materializó de nuevo, su luz brillando como un faro. He aquí, el tiempo de la manifestación se acerca, dijo con poder. El Señor ha escuchado el clamor de su pueblo, y está dispuesto a actuar. Preparad vuestros corazones, porque en los días venideros habrá grandeza entre vosotros. El pueblo contuvo la respiración mientras el ángel continuaba, no temáis, porque la salvación es un don que el Señor ofrece. Pero también viene un reto, un desafío a la fe. Algunos se verán tentados a volver a las viejas costumbres. Resistid la tentación y récords que en este nuevo pacto, el deseo de Dios es transformar cada vida. Sofonías, sintiendo el profundo sentido de urgencia y la gravedad del momento, se volvió hacia la multitud. ¡Oh pueblo amado! El llamado es a permanecer firmes en la fe. La respuesta del Eterno es la reconciliación. Aquellos que busquen hallarán lo rico y abundante de su gracia. Las caras enfrente de él reflejaban un nuevo fervor por el futuro. Cada uno sintió que el misterio del nuevo pacto no era solo una promesa lejana, sino una realidad inmediata para sus corazones. A medida que su clamor se unía en un solo propósito, Sofonías supo que el camino hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios ya había comenzado. Y así cerró Sofonías, ¿qué hará el Señor en nosotros? La historia aún se está escribiendo, y nosotros seremos testigos de las maravillas que se desatarán en esta nación de Judá. La promesa de redención y transformación espera ser abrazada. Entonces, el verdadero misterio es, ¿estamos listos para recibir el regalo que está a la puerta? Mientras la multitud asimilaba sus palabras, se llenaron de una expectante calma, sabiendo que lo que estaba por venir podría cambiar sus vidas para siempre. La respuesta les pertenecía, y el diseño de su destino aún continuaba siendo revelado por la soberanía de Dios.